porque 2 de octubre no se olvida. A continuación, Testigos. Esta noche, un programa especial. Jacobo Zabludovsky. El 2 de octubre del 68 mueve la conciencia de los mexicanos. Es una fecha que cambia a México, por lo menos en gran parte. Pero nadie tiene toda la verdad de lo que pasó. Por lo menos no la tenemos todavía. En 1993 se estableció la Comisión de la Verdad, pero no obtuvo los resultados que se esperaban. El escritor Carlos Monsiváis encabezó la Comisión de la Verdad. La posibilidad de tomar café juntos porque no se nos dio acceso absolutamente a archivo alguno, así es que tuvimos la oportunidad de conversar y de darnos cuenta cómo la imposibilidad de entrar a los archivos determinaba nuestra frecuencia amistosa, pero nada más. 4 años después, en 1997, diputados de diferentes partidos políticos formaron una comisión especial para investigar los sucesos del 68. Se entrevistaron con Luis Echeverría, secretario de Gobernación en 68, sin sacar nada en claro sobre su presunta responsabilidad en las muertes del 2 de octubre. El habernos dicho, cuando fuimos a San Jerónimo, que él no sabía nada, que inclusive fue una sorpresa para él, porque por teléfono le avisaron lo que estaba pasando en Tlatelolco. En esa vez, dentro de la multitud que había, que se conjuntó para el escenario que montó el señor expresidente, andaban sus nietos corriendo por ahí, y yo creo que ni ellos se lo creen. Nadie le puede creer que el secretario de Gobernación le haya resultado sorpresivo lo que estaba pasando. Y menos cuando tenemos confirmación documental. No es un oficio ni una nada, sino una tarjeta, ¿no? Tampoco es una minuta, alguien dijo que era una minuta, no es una minuta tampoco, es una tarjeta de anotaciones que no sé cómo se les coló y fue a dar al archivo, ¿sí? Un acuerdo en la mañana en que se hablaba del asunto, de que iba a haber mitin en Tlatelolco, e inclusive se mencionaba a uno de los miembros del Consejo Nacional de Huelga con un número, y podemos decir el nombre: Sócrates, 19,000. No sabemos, lo dejamos a la imaginación. ¿Qué fue eso? ¿Le dieron 19,000? ¿Le pidieron 19,000? ¿O qué fue lo que pasó? Y tampoco queremos entrar en polémicas por esa situación. Pero ahí está ese documento. Entonces no puede alegar el señor que ignoraba que iba a haber un evento en Tlatelolco y que ignoraba lo que iba a suceder en Tlatelolco y que le cayó de sorpresa. Y yo diría, quien más es responsable del 68 se llama Luis Echeverría, y tiene toda la responsabilidad histórica para decir las cosas, y no se atrevió, pero teníamos que traerlo de nuevo. Antes de preguntarnos quién ordenó disparar el 2 de octubre en Tlatelolco, hay una pregunta tal vez tan importante o más que esa: ¿quién sacó a los soldados de sus cuarteles? Solo policías y granaderos habían intervenido hasta que alguien ordenó que el ejército saliera a las calles. Grave decisión que habría de cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Quién fue quien dio la orden? El 3 de febrero de este año, el licenciado Echeverría, secretario de Gobernación en 68, declaró: ¿Y el que es jefe del ejército antes era Gustavo Díaz Ordaz? El presidente. Él es el responsable. Por ley, por constitución, mira, no me atrevo. Pues nada más les digo que por ley, por constitución, es el comandante supremo, es el presidente. En el departamento del Distrito Federal, siendo 25 para las 4 del día 30 de julio de 1968, se encuentran reunidos 4 funcionarios públicos: el señor licenciado Julio Sánchez Vargas, procurador de la República; el señor licenciado Luis Echeverría, secretario de Gobernación; el señor licenciado Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal; y el señor licenciado Gilberto Suárez Torres, procurador del Distrito. Quiero rogarle, licenciado Corona del Rosal, nos haga usted un breve resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas en esta capital. Habiendo estado siempre en contacto con el señor secretario de Gobernación,
con el señor Procurador de Justicia de la República, con el señor Procurador de Justicia del Distrito Federal, con el señor licenciado Echeverría por razones obvias, puesto que es el secretario de Gobernación, y con los señores procuradores, porque ellos son precisamente quienes pueden aconsejar jurídicamente en el gobierno. Así hoy decidimos, cuando estos desórdenes ya tomaban proporciones que nos habían parecido hace unos días increíbles, pedir el auxilio del Ejército para restablecer el orden. Gracias, licenciado Coronación. Licenciado Echeverría, ¿el Ejército dónde se encuentra en este momento dentro de los edificios públicos o de la Universidad de México en la ciudad? Bueno, hay algunas pequeñas patrullas en las calles aledañas a la Escuela Nacional Preparatoria. Son muy pequeñas ya. Realmente la intervención, según tuvimos informes, fue muy rápida y después de algunas pequeñas escaramuzas, los jóvenes accedieron a retirarse de las calles que habían ocupado. Ninguno de los procuradores, ni el licenciado Echeverría, contradijo lo dicho por el señor Corona del Rosal, es decir, lo aceptaron, y así entró el Ejército al conflicto. El Ejército es la institución más disciplinada y más leal de México. ¿Y quién dio la orden? ¿Eso es otra cosa? Es otra cosa, pero, sí, pero el Ejército tiene un comandante supremo y el Ejército no se mueve fuera de toda disciplina. ¿El secretario de Gobernación puede pedir los soldados a la calle? Así es, también el jefe del Departamento del Distrito Federal. Tengo entendido que en esa ocasión fue el general Corona del Rosal, que era jefe del Departamento del Distrito Federal, el que pidió el auxilio de las tropas, ya que la policía que tenía sus órdenes no era suficiente para enfrentar el problema. Normalmente en el adiestramiento militar se acostumbra a enseñar a los soldados que deben ser muy prudentes en el uso de sus armas, pero en cuanto son agredidos, que reciben fuego de cualquier oponente, sin ninguna orden deben proceder a disparar. Todo lo que se ha dicho al respecto, que ha habido demasiadas opiniones sobre eso, se pueden simplificar en que las tropas que fueron a Tlatelolco no fueron a agredir a nadie, al contrario, fueron a evitar un problema mayor que se podía presentar en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Cuál fue la misión del Ejército? La misión. Sí, el papel que jugó el Ejército. El papel del Ejército fue defender las instituciones, procurar el orden y evitar desmanes que los muchachos, desgraciadamente por su edad, siempre que hay manifestaciones públicas cometen. Porque yo fui testigo, yo vivía en Tlatelolco en ese entonces, en el edificio del ISSSTE. Estaba yo médico muy joven, ya no recién recibido, sino ya recién especializado, y estaba yo ejerciendo ya en el Hospital Gonzalo Castañeda del ISSSTE, que en ese entonces era maternidad, ahora es Hospital General. Y me tocó presenciar un episodio en que un padre llegó con un chico adolescente, no recuerdo si al día siguiente o 2 días, porque las tropas ahí estaban, y las fuerzas, perdón, y vamos, nosotros departíamos con los oficiales, inclusive iban al hospital, y le dijo el chico, él es, y se acercó el padre, y estaba yo conversando con el oficial, y llegó a darle las gracias, porque este oficial de una de las tanquetas que participaron dedicó su tiempo a salvar chamacos metiéndolos debajo de la tanqueta. Y así hubo más episodios también que después supimos, de oficiales que abrieron camino para que pudieran escapar varias personas. El viejo barrio universitario